Y hoy, no sé si notan algo diferente, es posible que no lo noten mucho, pero acabo de comprar un micrófono para así mejorar la calidad del sonido, ya que algunos como que se me quejaban que había eco y no sé qué. Entonces dime aquí debajo en los comentarios si opinas que el sonido ahora se escucha mejor o si es igual o si se escucha mejor, díganmelo aquí debajo en los comentarios para saber si vale la pena comprar ese micrófono. En fin, el tema del video de hoy es, miren, yo he visto que algunas personas que yo sigo en Snap, especialmente algunos youtubers, como que han sido capaces de crear un filtro para ellas mismas. Entonces yo me preguntaba, interesante, ¿cómo lo habrán hecho? Así que me puse a investigar y descubrí la manera. Es súper fácil. Les aseguro que no tienen que ser una profesional en diseño ni nada por el estilo, simplemente tener un poquito de imaginación y lo van a hacer súper fácil, como ya les dije. Entonces hoy les voy a mostrar cómo lo pueden hacer para que ustedes también tengan su filtro único en Snapchat. Dale clic a este botoncito rojo que está acá debajo para que te suscribas, activa la campanita que está al lado del botón para que así recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora vamos a enseñarles cómo se hace el filtro de Snapchat. Muy bien, muñecas, lo primero que vamos a hacer es entrar en la dirección snapchat.com. Cuando ya estemos en esta página, vamos a entrar acá arriba donde dice Geofiltros. Y esto nos va a llevar a esta linda página que ven acá y nos va a dar estas dos opciones, la opción de comunidad y la opción de on demand. La primera, que es comunidad, es para personas como nosotros que quieren hacer simplemente un filtro de manera personal, artistas, diseñadores, y lo mejor es que es totalmente gratis. La segunda opción, que es on demand, es para empresas, negocios o eventos que quieren hacer su filtro para promocionar algo o alguna empresa. Entonces van acá, por supuesto, y hay que pagar por esta. Pero esta yo creo que no nos interesa, muñecas, porque no estamos aquí quizás para crear uno para negocios. Pero en caso de que tú sí quieras crear algún filtro para un negocio, esta es la tuya y hay que pagar, como ya les dije. Aquí en comunidad le damos a crear y la siguiente página nos va a presentar estos tres cuadritos. En el primero nos dice algunas de las reglas que tenemos que seguir para crear el geofiltro. El primero es que debe ser apto para guardar en la web, el segundo es que debe ser transparente y el tercero es que debe estar en formato PNG. En el segundo cuadrito entonces vemos las medidas que debe tener nuestro archivo y es que tiene que medir 1080 píxeles de ancho por 1900 píxeles de alto. Tiene que ser exactamente así, muñecas, para que no se lo rechacen. Y en el tercero nos dice que no debe pesar más de 300 KB porque también se los pueden rechazar. Hablando de rechazar, muñecas, les recomiendo que antes de crear su filtro lean estas pautas que aparecen acá debajo. Miren, se les va a abrir un cuadrito acá. Entonces lean todas esas pautas porque entonces pueden correr el riesgo de que si rompen algunas de esas reglas, ellos les rechacen el filtro. Luego de haber leído las pautas, damos aquí a siguiente. Y aquí en esta página es donde ocurre la magia. Presenta este mapa de este lado. A mí me sale la ciudad de Santiago porque yo estoy en Santiago, República Dominicana. Y de este lado entonces es donde vamos a crear nuestra plantilla. Si no tienes una plantilla hecha, puedes descargarla de acá. Ellos te ofrecen algunas en formato Photoshop y en formato Illustrator. Pero si tú deseas crear tu propia plantilla, tú puedes hacerlo en algún programa que tengas, y si no tienes algún programa, puedes entrar en este que yo utilizo, que es PicMonkey. Ahí yo edito todas mis fotos de mis videos, y cuando ya estés en PicMonkey, tú le das acá en la T y aquí en tamaño personalizado para que puedas utilizar las medidas que te dije antes que tienes que usar, que son 1080 por 1920. Le das a hazlo. En la siguiente página te sale estas opciones de este lado. Vamos a darle aquí a lienzo transparente porque recuerden que el geofiltro debe ser transparente. Le damos a aplicar. Esta página es súper chula porque es totalmente gratis y puedes diseñar casi cualquier cosa. Luego de que ya tengas tu filtro aquí hecho, entonces simplemente lo guardas en tu computadora y en este cuadro que está acá, que tiene este simbolito de más, le vamos a dar para agregarlo. Y cuando ya esté aquí agregado, simplemente llenas tus datos en esta parte como te lo piden. Miren, en esta partecita no la vayan a dejar vacía porque tienen que decir por qué es importante la ciudad que van a elegir. Yo, por ejemplo, voy a poner que es la ciudad en donde nací. Y aquí pueden poner algunas notas adicionales, pero eso es totalmente opcional. Y pues aquí abajo entonces chequear estos dos cuadritos que da a entender que leíste todas sus condiciones. Pero vamos a ser reales, muñecas. Casi nadie lee eso. Algo muy importante es que acá tienen que elegir el área de la ciudad que quieren destacar y eso lo van a hacer creando estos tres puntitos. Se va a hacer como un triángulo. Por ejemplo, yo voy a encerrar aquí la ciudad de Santiago y ya la ciudad de Santiago queda dentro de esa área. Miran por última vez que todo esté bien y simplemente le dan aquí a enviar. Después este cuadrito te pide que si quieres iniciar sesión o si simplemente quieres enviar el filtro sin iniciar sesión. Yo le voy a dar a no gracias
enviar solamente. Y listo, muñecas, entonces esto se envía para que ellos lo revisen. Esto puede durar horas o días, depende qué tanto trabajo ellos tengan, pero les recomiendo una vez más que lean todas las pautas que ellos dan para hacer un buen filtro, porque entonces es posible que ellos les devuelvan el filtro, y si ustedes tuvieron que esperar horas o días para que ellos lo revisaran, no sería chévere que entonces tengan que volver a enviarlo para que vuelvan a esperar y ellos digan que está bien. Vieron que les dije que es súper fácil. No sé ustedes, pero mi filtro favorito de Snapchat es el del perrito, desde que saca la lengua, que seguramente todo el que visite Snapchat lo conoce. Me gustaría saber cuál es tu favorito, así que dímelo aquí debajo en los comentarios. ¿Cuál es tu filtro favorito? Si el de perrito igual que el mío o cualquier otro de los que están allá. Hoy les recomiendo que me sigan en Facebook, porque últimamente estoy haciendo en vivos por lo menos una vez a la semana a través de Facebook. Es más fácil hacerlo por allí que por YouTube, así que prefiero hacerlo allí. Sígueme, siempre te lo dejo aquí debajo en la cajita de información para que seamos amigas y podamos platicar por allí directamente. Si haces clic en esta fotito de aquí a un lado, vas a estar suscrita a mi canal para que no te pierdas mis videos, y también aquí al lado te estoy dejando algunos de mis últimos videos para que los disfrutes, y si te gustan entonces lo compartas. Muchísimas gracias por mirar, muñecas, y nos vemos en el próximo video. Bye, muñecas.